Bien, jóvenes, estamos iniciando nuevamente con la sesión. Vamos a continuar con el avance del tema. La anterior clase habíamos visto un poquito sobre los indicadores de evaluación de inversiones, ¿no es cierto? Habíamos hablado de dos indicadores básicamente, que uno de ellos era el valor actual neto, el VAN, más conocido como el VAN, que es un indicador de generación de valor, y el otro, la tasa interna del todo, conocido como TIR, que es un indicador de rentabilidad. Pero vamos a hacer nuevamente un pequeño resumen de todo un poquito lo que estamos viendo hasta aquí para continuar. ¿Estamos? A ver. Habíamos dicho inicialmente que el objetivo de la materia es conocer los indicadores de evaluación de proyectos de inversión. ¿Cómo podemos evaluar un proyecto de inversión? Pero desde la parte económica y financiera, y no así desde la parte comercial, desde la parte técnica, desde la parte organizativa, desde la parte medioambiental, sino que simplemente nos vamos a abocar a la parte financiera y económica. ¿Estamos? Entonces, para ello, habíamos hablado un poquito de lo que era finanzas. Y dentro de las finanzas, había tres decisiones fundamentales que tenía que tomar el ejecutivo financiero, que eran decisiones de inversión, financiamiento y administración de los activos operativos. Es decir, ustedes conocen muy bien la estructura del balance general. ¿Cómo está estructurado el balance general? Por un lado tenemos los activo fijo, Activos y pasivos. activo diferido y capital de trabajo. balance general, ¿no? Este es el balance general. Ingreso. Por un lado tenemos los activos, ¿no? Activos y los pasivos. Activos. Y por otro lado tenemos los Pasivos. pasivos y patrimonio. Y patrimonio. Patrimonio. Ahí está, ¿no? Ese es el balance general. Los activos son las inversiones. Entonces, estos son las inversiones. Las inversiones. Los activos son las inversiones. ¿Qué tenemos dentro de los activos? Tenemos los bienes, ¿no es cierto? Sí. Los bienes Terreno, adquiridos. edificio, maquinarias, equipos, muebles, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el activo corriente, lo que son los activos más líquidos. También son inversiones de corto plazo, cuentas por cobrar, caja y banco, inventarios, etcétera. Entonces, todos los activos son las inversiones. Contablemente, los activos lo podemos definir como los bienes y derechos que posee una empresa. Pero en finanzas, los activos son las inversiones, son los que generan flujo. ¿Estamos? Y por otro lado, el lado derecho del balance ¿qué es el lado derecho del balance? En finanzas. El Financiamiento. financiamiento, muy bien, financiamiento. Es decir, cómo se han obtenido los recursos para financiar esta inversión.
Y dentro del financiamiento podemos tener financiamiento externo. Esto es financiamiento externo y esto es el financiamiento interno. Entonces aquí hablamos de financiamiento externo. En otras palabras, estamos hablando de deuda. Y aquí estamos hablando del financiamiento interno. Que estamos hablando del capital propio, Ujú. ¿no? Sí. Por la deuda se paga. ¿Qué se paga por la deuda? Intereses, ¿no? Intereses. Intereses. ¿Y por el capital propio qué se paga? ¿O es gratis? ¿O usted invierte sin recibir nada a cambio? Utilidad. Dividendo. Dividendos, es decir, Dividendos. las utilidades se distribuyen como dividendos. ¿Estamos? Entonces tienen un costo, tanto el capital propio como el capital externo tienen costo. Entonces, nosotros, estas son las dos decisiones importantes que debe tener el administrador financiero. Y la tercera decisión es saber administrar estos activos y pasivos, ¿no? Todo esto. Esa es la tercera decisión importante. Pero nosotros habíamos dicho que en este módulo vamos a enfocarnos específicamente a las decisiones de inversión. Es decir, a la estructura de la inversión. Eso es lo que vamos a ver en este módulo y eso es lo que estamos evaluando. Las inversiones generan flujo. Generan flujo. Es decir, un flujo de caja. Las entradas y salidas de efectivo. Los activos, que son las inversiones, generan flujo. ¿Y el financiamiento qué genera? Costo de capital. Costo de capital. Ya ustedes van a ver, hay un tema, bueno, un módulo específico que es Finanzas 3 o Decisiones Financieras Estratégicas. Ahí van a hablar netamente de lo que es costo capital. Es decir, cuánto me cuesta obtener una deuda o financiamiento mediante deuda. Y cuál es el costo del dinero del capital propio. ¿Estamos? Entonces, las inversiones generan flujo. Ahora nosotros, para ver si esta inversión es factible económica y financieramente, ¿qué tengo que hacer con este flujo? Tengo que evaluar. Tengo que evaluar. Y para poder evaluar este proyecto, habíamos dicho que primero debemos conocer el horizonte de evaluación del proyecto. Ujú. Entonces vamos a graficar el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto. Y esto va a depender del tamaño de la inversión, con cuánto de capital contamos para poder invertir. Del ciclo del proyecto. ¿Cuál va a ser el rubro en cuál se va a invertir? Una vez conociendo el periodo de evaluación del proyecto, ahora tengo que ver cuáles van a ser mis inversiones. ¿Cuáles van a ser las inversiones? Es decir, el flujo de inversión. El flujo de inversión.
Aquí tenemos la inversión inicial. ¿Qué eran las inversiones? Eran el desembolso de recursos, ¿no? De Que no se espera recursos. recuperar en el periodo, sino en los periodos posteriores. Obviamente, buscamos que estas inversiones generen un remanente o un adicional, ¿no? Solo así podemos ver que el proyecto sí es rentable. Y estas inversiones estaban estructuradas. ¿De qué manera? Por un lado teníamos la inversión fija. Inversión diferida. La inversión diferida. Capital de trabajo. Y el capital de trabajo. Y el capital de trabajo. Las inversiones fijas son los bienes, ¿no es cierto? Que están sujetos a depreciación. Podemos hablar de maquinarias, podemos hablar de equipos, de edificio, o de los galpones, equipos de reparto como ser los vehículos, etcétera, etcétera. Las inversiones diferidas son los activos intangibles, pero que son necesarios, que son las erogaciones preoperativas, capacitación del personal, los gastos legales de constitución, los intereses que se pagan en el periodo que dura la implementación del proyecto. Y el capital de trabajo serían los recursos que se requiere para poder dar inicio al primer ciclo del proyecto. Entonces, aquí para no olvidarnos, entonces, la inversión fija está sujeta a depreciación. La inversión diferida sujeta a amortización. ¿Y el capital de trabajo? Son los recursos. Capital de trabajo es la cantidad de recursos que se requiere para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Dar inicio al primer ciclo del proyecto. Ciclo de proyectos. Sí. ¿Estamos? Estas inversiones son los activos, si ustedes pueden ubicarlo aquí. Estas inversiones son los activos. Son estos. Son estos. El capital de trabajo, aquí ustedes lo tienen, ¿no? Que es el activo. Lo voy a poner aquí, el activo corriente, si ustedes quieren. La inversión diferida, también los gastos de organización, que está también aquí. Y las inversiones fijas, las que ustedes conocen como activo no corriente. Porque no se olviden que el activo se clasifica de acuerdo a su grado de liquidez. Los activos más líquidos y los activos menos líquidos. Y estas son las inversiones. Y esos son estas inversiones. Y el flujo de inversión es la cantidad de recursos que se requiere para estructurar estos activos. Ahora bien, una vez que ya las inversiones están ejecutadas, seguramente esta inversión va a empezar a operar, es decir, va a empezar a producir los bienes o servicios.
Por lo tanto, ya va a empezar a generar ingresos y egresos de efectivo por su actividad. Y eso es lo que se conoce como flujo operativo. Esto es en el año 0. Vamos a ponerlo ahí. Este es en el año 0. Año 1. Bueno, aquí no lo vamos a poner. Aquí. Aquí va a estar el flujo de caja del periodo 1. Aquí va a estar el flujo de caja del periodo 2. Aquí va a estar el flujo de caja del periodo 3. El flujo de caja del periodo siguiente y finalmente el flujo de caja del periodo N. Eso dependiendo del periodo de evaluación del proyecto. Y habíamos dicho que este último flujo, es decir, el flujo del último periodo de evaluación, siempre va a ser más grande que los otros. ¿Por qué? Porque en este último flujo se contempla el valor terminal del proyecto. Y el valor terminal del proyecto, habíamos dicho que es el valor de salvamento del proyecto. Es el valor de salvamento del proyecto. O el valor residual. Y ese valor residual se podía determinar de dos maneras. ¿Cuáles eran eso? Restando todos los activos menos los pasivos. Mediante la liquidación de los activos al final del periodo de evaluación. ¿Y la otra? Valor continuación. Mediante el valor Valor de continuación de operaciones, es decir, el famoso BCO. Normalmente este valor de continuación de operaciones se utiliza para poder valorar empresas, para valoración de empresas. Pero también se podría utilizar para evaluar proyectos de inversión. ¿Estamos? Entonces, esa es la estructura del flujo de caja. Una vez que nosotros tengamos el flujo de caja, por ejemplo, que son estos que hemos evaluado ya con el BAN, estos son los flujos de caja que ustedes pueden ver. Inversión de 80,000, negativo. Flujo positivo en el año 1 de 30,000. Flujo positivo en el año 2 y sucesivamente. Ese es el flujo de caja. Por ahora se los estoy entregando así, dado el flujo. ¿No? Lo mismo para la TIR. Pero luego nosotros vamos a tener que construir este flujo. Una vez ya construido este flujo, ahora lo que nos toca es evaluar este flujo de caja. Y lo vamos a evaluar con los indicadores de evaluación de inversiones que estamos viendo hasta el momento, que hemos visto dos. Entonces aquí ya vamos a tener los indicadores. Indicadores de evaluación. ¿Y cuáles son esos indicadores? Por un lado tenemos La IR,
TIR M, la TIR, la PIR y la BAN. Tenemos el BAN. Ya hemos hablado del BAN. ¿Qué era el BAN? ¿Recuerdan? Es el valor actual neto. Ya. ¿Qué significa BAN? Sí, valor actual neto. ¿Qué es lo que te mide? Y Es la cantidad de dinero que vamos a ganar después de recuperar el capital y recuperar el valor del dinero en el tiempo. mide el beneficio, ¿no?, que nos genera un Ya. proyecto. Mide el beneficio adicional que genera el proyecto. Después de cubrir inversión inicial y cubrir el costo del dinero. Es decir, cubrir esto. Esto debe cubrir. Ese es el costo del dinero, el costo de capital. Ese es el costo del dinero. Porque para poder invertir en estos activos, he tenido que conseguir dinero mediante deuda y mediante capital propio. Y por la deuda tengo que pagar intereses. Por el capital propio tengo que pagar dividendos. Eso tiene un costo. Y eso es lo que se llama costo de capital. Por ahora no vamos a entrar a detalle cómo se calcula ese costo de capital. Pero hay herramientas, hay metodologías de cálculo. Entonces, el BAN es un indicador de generación de valor. Nos muestra el remanente que va a generar el proyecto después de cubrir Exacto. esta inversión Es el saldo. y este costo de dinero, que es el costo de capital. El costo de capital no es nada más el costo de las diferentes fuentes alternativas de financiamiento expresados en una sola cifra. Ahora bien, eso nos mide BAN. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión del BAN? Es decir, ¿cuándo aceptamos o rechazamos un proyecto mediante el BAN? ¿Qué debe pasar con el BAN para que el proyecto se acepte? ¿Qué debe pasar con el valor del BAN? Debe ser positivo, debe ser negativo, debe ser mayor que cero. Ahora, Mayor que cero. sí, mayor que cero. Mayor que cero. Para que el proyecto se acepte, debe ser mayor que cero. ¿No es cierto? Sí. Ahora- Igual a cero, pero tiene la opción igual, Es ¿no? indiferente, dice. Es indiferente. Ajá. O sea, tiene la opción de aceptarse o es indiferente. Que rechazar. Eso va a depender del perfil del inversionista. Y menor a cero es rechazado, ¿no? ¿Ok? Cuando es Sí. igual a cero, está Sí, no. cubriendo, es decir, está cubriendo esta inversión y está cubriendo el costo, pero no está generando un adicional. Un extra. O sea, te está cumpliendo lo que vos habías exigido mínimamente por la inversión. Exactamente, no hay un extra. Ujú. ¿Ok? Sí. Ahora, el otro indicador que hemos visto también era la TIR, la tasa interna de retorno. La TIR es un indicador de rentabilidad. ¿Qué debe suceder con el valor de la TIR para que el proyecto se acepte? Tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Debe ser mayor A la tasa de... a la tasa De descuento. de descuento. ¿Y qué es la tasa de descuento? ¿Qué es la tasa de descuento? El costo del capital. Esto, es esto. Esa es la tasa de descuento. El costo de capital, el costo del dinero. ¿Cuánto me costó conseguir el dinero para financiar la inversión? ¿Estamos? Hasta ahí lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Sí. Ahora,
Hablando del BAN y la TIR, ¿cuál de estos dos indicadores es mejor? Según lo que dicen los libros, la vamos. Según los libros, según la teoría, dice el BAN. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? ¿Cuál era el objetivo de las finanzas? Maximizar Maximizar el valor del mercado de la empresa. eso. Bien. ¿Y qué significa maximizar? ¿Qué significaba eso? Generar valor, Generar hacer valor. crecer el patrimonio de los accionistas, hacer crecer el precio de las acciones. ¿No? Ese es el objetivo, maximizar el valor o la riqueza de los accionistas. ¿Y cuál de estos dos indicadores me mide eso? La vamos. El banco. BAN. Entonces, el mejor indicador es el BAN. Eso no significa que no debemos calcular los demás. Debemos calcular. Es por eso que hoy vamos a estudiar los otros indicadores. ¿Cuál era el otro indicador? La TIR, La TIR-M, ¿no es cierto? la TIR Yo le M, decía que la sí, TIR-M la PRI. es una versión mejorada de la TIR normal. Ujú. Y para que un proyecto se debe aceptar con este indicador, también debe ser mayor a la tasa de descuento, que es lo mismo que la TIR, que también es un indicador de rentabilidad. El otro indicador que vamos a ver va a ser el índice de rentabilidad. Este es un indicador de eficiencia. Si ustedes han ido viendo los materiales o han leído un poquito el material, ¿qué debe pasar con este indicador para que el proyecto se acepte? Debe ser positivo, negativo, mayor a qué, menor a qué. Debe ser mayor a Debe ser mayor a 0. 1. Debe ser mayor a 1. Ya vamos a ver por qué. ¿Estamos? Y el otro indicador, que también lo vamos a ver, va a ser el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, ¿en cuántos años vamos a recuperar esta inversión? ¿En cuántos años vamos a recuperar esta inversión? ¿Estamos? Y obviamente, la recuperación de esta inversión debe ser menor a ¿qué? Debe ser menor al ciclo de vida del proyecto. Si estoy evaluando mi proyecto para 5 años, entonces debo recuperar en menos de 5 años. Mientras más rápido recupere la inversión, es mucho mejor. ¿No es cierto? Tengo una consulta, no me quedó muy claro la diferencia entre el TIR y el TIR-M. Ya lo vamos a ver enseguida, no se preocupe. Por Ok. ahora quedémonos que la TIR normal, perdón, la TIR modificada es una versión modificada de la TIR normal. Ya vamos a ver cuáles son los problemitas que tiene la TIR y cómo lo corrige la TIR-M. ¿Estamos? Ya cuando hablemos de TIR modificada vamos a ver netamente cuáles son esos problemas que corrige a la TIR normal. ¿Estamos? Ok, listen. Perfecto. Muy bien. Si gustan pueden sacarle un screen antes que se borre todo esto.
Se lo puedo achicar un poquito, no me deja sacar Ah, el screen. pero no la tengo. No, no me va a permitir ¿No lo deja? Que esta cosa del Zoom me tapa. el zoom. Ujú. La Vale. barra de tareas de abajo, ¿no? La barra de tarea. Esa recuperación de inversión se puede hacer de dos formas, ¿no, Luisa? Sí, tomando en cuenta el valor del dinero al tiempo y el otro sin tomar en cuenta. En este caso, el PRI es sin tomar en cuenta. El otro es PRI-D, ¿no? Periodo de recuperación de inversión descontado. Lo vamos a ver los dos. Ya está. ¿Ya? ¿Lo pudieron sacar el screen? Sí, Sí. listo. Perfecto. Ahí lo pueden mandar al grupo si quieren. Muy bien. Antes de ingresar a estos otros indicadores que hemos visto, la TIR-M, o que vamos a ver, mejor dicho, la TIR-M, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión, vamos a hablar un poquito entre estos dos indicadores que es el BAN y la TIR. ¿Estamos? Entonces, para ello, voy a ver aquí, déjenme, voy a volver aquí, ahora sí lo voy a borrar todo esto porque no me va a permitir. ¡Au! ¿Qué es eso? Dicen. Alguien está con audio. Qué feo. Ok. Borrar, ahora sí. Ahora voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo que es lo siguiente. A ver, bueno, voy a trabajar en esta misma hoja en blanco. A ver. Aquí vamos a poner los ejemplos. Ejemplo. Entonces vamos a evaluar dos proyectos. Vamos a poner.
Ahí está. A ver, nos dice, a continuación presentamos los flujos de caja para los proyectos A y B. Ambos proyectos tienen la misma inversión de $500, pero presentan diferentes patrones de flujos de caja. La tasa de descuento para ambos proyectos es del 15%. Por lo tanto, los flujos van a ser lo siguiente. Vamos a poner detalle. 0 y vamos a evaluar para 5 años. Flujo del proyecto A y el flujo del proyecto B. Ambos proyectos tienen las mismas inversiones, pero los flujos van a ser distintos. Proyecto A, 100, 100 y 400. $250, 250, 200, 100 y 50. Entonces ahí tenemos dos proyectos que queremos evaluar. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular los indicadores que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el BAN y la TIR, ¿no? BAN y la TIR. Entonces calculemos el BAN. El BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B. Aquí vamos a colocar BAN, así, TIR. Aquí. Proyecto A y proyecto B. Ahí está. Calculemos el BAN. ¿Cómo se calcula el BAN? Calculamos primero el valor actual neto de los flujos futuros que genera el proyecto con la tasa de descuento. La tasa de descuento que vamos a utilizar es del Es el 15% lo que es el descuento. tasa de descuento. $15. Ahí está. $15. Entonces, BNA, la tasa del 15%, esa tasa nos va a servir para actualizar los flujos futuros que genera el proyecto A. Es decir, tiene un valor presente de los flujos futuros de 574,000. A esto lo restamos la inversión, pero no olvidemos como la inversión ya está con negativo, lo vamos a sumar, ¿no? Por ley de signos. Es decir, nos genera un BAN de 74.42, que es mayor a 0, por lo tanto el proyecto, si estaríamos evaluando proyectos independientes, acepto el proyecto A, porque tenemos un BAN mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que el proyecto A está generando un remanente en términos de hoy de 74.42 dólares, después de haber cubierto la inversión inicial y el costo del dinero. Entonces, esto sí está cumpliendo con la generación de valor.
Ahora vamos con el proyecto B. De la misma manera. Tasa del 15 y los flujos futuros que genera el proyecto. Menos la inversión. $119.96. Volviendo a repetir, si estuviera evaluando proyectos independientes, ¿cuál es la característica de los proyectos independientes? ¿Cuál era la característica? ¿Recuerda? Una de ellas era la de que si ambos proyectos son viables, a ambos proyectos se puede aprobar, ¿no? Porque no cumplen la misma función, o sea, se evalúan de manera independiente. No cumple la misma función. Sí. En este caso, si yo tuviera un capital para ambos proyectos, acepto ambos, porque los dos nos generan valor. Son ¿Estamos? viables. Sí. Cuando estamos hablando de proyectos independientes. Ahora hablemos de proyectos mutuamente excluyentes. Aquí sí tienen la misma función. Solamente a uno pueden aceptar, ¿no? Solamente puedo aceptar Sería el a uno y proyecto las B. demás tendría que Sería- rechazar. O rechazar ambas en este caso si que ninguna es mayor a 0. ¿Estamos? Ujú. Pero en este caso, ambos proyectos tienen un van mayor a 0. Ambos están generando valor, pero como son mutuamente excluyentes, es decir, como tienen la misma función, debo elegir una. ¿Cuál elijo? La B. El proyecto B. Ah, no, esto lo voy a llevar aquí. Estoy mal, aquí. Sí, eso le iba a decir, Sí, sí. dice. Creo que está Gracias, mal. gracias. Ahí está. La TIR. Dice, puede mostrarme de nuevo, es que a mí me sale 574.42 y no 74.42. Ahí. Ah, ya, Ahí pero le iba a lo que decir, pasa es dicen que dónde está el menos. le falta restar la inversión inicial, pues, ¿no? ¿Cómo? Ah, ya. Pongo más Porque, O sea, menos. porque menos por se menos. resta, ¿ya? Se resta, pero ¿por qué estoy sumando yo aquí? Porque Porque ya reste. la inversión lo tengo con negativo, por eso está con color rojo. O sea, el formato del número le he puesto los negativos que me coloque con rojo, ¿ya? Porque si yo Ah, ya. coloco menos, entonces menos por menos va a ser más. En vez de restar, me va a sumar. Ahí tengan mucho Ya. cuidado. ¿Estamos? Ahora sí, ¿no? Oye, Alicia, una pregunta. ¿Por qué me sale a mí sin valor, me sale en la fórmula? Ah, ya. A ver, posiblemente, a ver qué podría ser. No sé si usted posiblemente haya puesto 500,00, digamos. No, así como lo está haciendo, estoy poniendo... Usted solamente coloque Este, 500 negativo, ¿no? 100, 100, Negativo. Ajá, sí, 150. así lo pongo. Pero algo debe estar, algún error debe tener por ahí. Ya. Va a pasar este Excel, dicen, ¿no? Sí, sí, se lo voy a pasar. Ahora sí, ¿salió? De mí sí, dice. Entonces, si estamos evaluando proyectos independientes, ambos proyectos aceptarían. Siempre y cuando si yo tuviera el capital suficiente para invertir en ambos. Pero si estoy evaluando proyectos mutuamente excluyentes, tendría que seleccionar una de ellas. En este caso, el proyecto B según el BAN. Porque es el que me genera un mayor valor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Ahora calculemos la TIR. ¿Qué nos dice la TIR? Entonces, lo mismo. Vamos a calcular
la TIR para ambos proyectos. Agarramos los flujos del proyecto A, un 20%, bueno, 19.77, ¿no? Y lo mismo para el proyecto B. En este caso, con el indicador TIR, el proyecto A sí se acepta. ¿Por qué se acepta? Porque es mayor que cero. No, es mayor que Ah, sí, mayor que el la porcentaje. Y la tasa de tasa de descuento, cuenta. ¿no? Tasa de Mayor que la tasa de descuento, descuento. Ojo, ¿no? La TIR se compara con la tasa de descuento. Estamos que es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. mayor que 15%. Mayor que 15, exactamente. Entonces se acepta. Y si Listen, nosotros- disculpe, Listen, una Sí. preguntita. Adelante. Ahí para calcular la TIR, ¿usted le colocó tasa de interés el 20%? ¿Así? No. El Excel ¿O me cuándo? dio ese resultado. Lo que hago es calcular con la función TIR, como lo estoy diciendo para el proyecto B. Entonces, vuélvalo a hacerlo, por favor. Es que creo que vi que puso el 20, o no sé. No. Lo aumenté los decimales porque no era 20. Fíjense, me salió así, ¿no? Ustedes colocan TIR y les dice valores, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es alimentar los flujos del proyecto B en este caso. Y en el otro serían los flujos del proyecto A. ¿Sí? Entonces la TIR es tomada con la inversión inicial. Sí, incluye la inversión, Ok. exactamente. Ok, listo. Porque la ecuación se iguala a cero, ¿no? Eso es seguramente los que ya lo han visto el video que les proporcioné, cómo se calcula de manera manual, ahí ya ustedes lo podrán entender por qué tomamos en cuenta en la TIR la inversión inicial. Lice, ¿por qué me sale numeral, asterisco numeral? Debe estar teniendo algún problema. Ya. Por ahí, a ver, ¿qué podría ser? Por ahí la función no es la correcta que está agarrando. A ver, intente nuevamente. Nunca me sale a mí. ¿No le sabe? Igual tampoco a mí no me sale, dice. A mí tampoco me sale, Lice. Igual pongo TIR, lo mismo que usted pone, pero no me sale. Yo tuve un No problema en sé. la anterior clase y me di cuenta de que hay que ponerle en el negativo, tenés que ponerle menos, solamente que el licenciado le sale con rojo porque él así lo modificó, pero tenés que Ah, ponerle menos ya. 500. Sí, Claro, ahorita este es voy a ver. menos, así, menos 500, ojo aquí. No, es menos 500, porque es inversión, porque es salida de efectivo. Obviamente, para que no me salga el menos, lo he cambiado el formato para que si es negativo me sale con color rojo, digamos, ¿no? Ya, ahora me sale bien todo, Lice. Perfecto. Ahora, olvidémonos por un momento el BAN y les voy a preguntar. Si los proyectos fueran evaluados de manera independiente, como proyectos independientes, ambos proyectos se aceptarían, porque estamos hablando de una TIR que es mayor a la tasa de descuento del 15%. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ahora, si nuevamente utilizamos la TIR para seleccionar un proyecto, pero estamos evaluando proyectos mutuamente excluyentes que tienen la misma función, que compiten entre ellos, lo cual me pide que seleccione una de ellas, la que selecciono es el proyecto B. B. ¿No? El proyecto B. Ahí está. Ahora, ahí, ¿qué pasó con el BAN y la TIR? ¿Nos llevan a tomar la misma decisión o se contradicen la decisión? La misma. La misma decisión. Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? No hay problema.
El BAN nos dice que el mejor proyecto que nos genera un mayor valor es el B. La TIR de la misma manera. Pero aquí voy a hacer un pequeño cambio simplemente. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a copiar esto nuevamente. Pero voy a trabajar ahora con una tasa del 8%. Esto lo voy a llevar por si acaso de forma rápida. O sea, el cálculo no es tan complicado, ¿no? Ese es lo más sencillito, es como ganar la Oriente más o menos. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, si la tasa de descuento fuera del 8%, si fueran proyectos independientes, aceptaría ambos porque son ambos mayores a 0. Y si fueran proyectos mutuamente excluyentes, tendría que elegir una. ¿Y cuál elijo? La A, proyecto A. El proyecto A. Muy bien, ahora vamos con la TIR. Me olvido por el momento del BAN y analizo con la TIR. Va ahí solamente la B, pues dicen. Si son proyectos independientes, ambos aceptarían, pero si son Sí. mutuamente excluyentes, debo seleccionar una. ¿Y cuál selecciono? La B. B. La B. Ahora, ¿Qué si sería? estoy calculando ambos indicadores, tanto el BAN y la TIR, ¿qué está sucediendo? ¿Hay un conflicto Bien. o me llevan Sí. a la misma decisión que en la primera, cuando era la tasa de descuento No. 15%? No es unánime en este caso. Hay una... No, No. hay una contradicción. El BAN me está diciendo el mejor proyecto es A y la TIR me dice no, el mejor proyecto es B. Ahora aquí yo tengo que tomar la decisión. Yo les decía, ¿no? ¿Cuál es el mejor indicador para tomar la decisión? La La BAN. van. El BAN. El BAN. Entonces debería seleccionar el proyecto A. 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 ¿Correcto? Porque el objetivo de las finanzas o de cualquier inversionista es maximizar el valor. ¿Y cuál es ese indicador que me muestra? El El BAN. BAN. Pero ahí no termina el análisis. Ya sabemos que el proyecto A es lo más rentable cuando la tasa de descuento es el 8%. Pero alguien se preguntará, ¿por qué se contradice? ¿Por qué hay esa contradicción? Porque utilizando la regla del TIR, el mejor proyecto es B. Y utilizando el BAN, el mejor proyecto es A. Cuando la tasa de descuento es el 8%. Pero cuando la tasa de descuento es 15%, ambos indicadores me llevan a la misma decisión. ¿Por qué es este conflicto? Porque a mayor Por la tasa de tasa de interés, descuento. A mayor la mayor tasa descuento. de interés se acerca más al banco, creo que no. Lo que Porque alguien el nos BAN y la explicó. TIR generan esta discrepancia. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Vamos a graficar nuestro perfil del BAN. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado vamos a tener la tasa. Vamos a tener el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B. Ahora se ha puesto interesante, ¿no? Aquí el A y aquí el B. $0, 2%, 4%. Ahora vamos a poner hasta el 30.
Ahí está. Para calcular de una sola vez, ¿qué tenemos que hacer? Remarcarnos todos, irnos a barra de herramienta datos, análisis hipótesis, tabla de datos, está ordenado en columnas, no en filas, y lo que quiero que cambie, pero quiero que calcule el BAM para diferentes tasas de descuento, por lo tanto modifico la tasa y lo damos a aceptar. ¿Es Miguel su micrófono, por favor? Gracias. Perdón, Lince. Ok, ahí está. Ahí tenemos el BAM para diferentes tasas de descuento, para ambos proyectos. Le hice muy rapidito, lo hizo, estaba copiando valores. ¿Lo puede volver a hacer? ¿En Claro dónde que sí. entrábamos? Claro que sí. A ver nuevamente. ¿No? Esto va a estar en blanco. Ahí, ¿no? Ahí lo tiene, ¿no? Ahí estoy. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es marcarlo todo esto. Marcarlo todas las tasas de descuento, incluido el BAN, que está vinculado por si acaso de la parte superior, ¿no? El BAN esté vinculado. Sí. ¿No? Esté vinculado para que pueda replicar la fórmula. ¿Estamos? O la ecuación en este caso. Muy bien. Una vez ya remarcados todos, se va a ir a la barra de herramienta que es datos. Datos. Nos vamos a datos y va a seleccionar la herramienta que dice análisis de hipótesis o análisis sí, uno de los dos, dependiendo el año del Office que está utilizando. Ya. Dentro de análisis hipótesis o análisis sí, vamos a seleccionar la tercera herramienta que es tabla de datos. Y le va a salir esta ventanita preemergente. Y aquí le está diciendo si está ordenado sus cuadros en filas o en columnas. En este caso lo tengo en columnas, ordenado en columnas. Entonces me voy a columnas. ¿Ok? A columnas. No, es decir, aquí. Me voy a columnas. Y lo que yo quiero calcular es el BAN para estas diferentes tasas de descuento. Por lo tanto, lo que debe cambiar es la tasa de descuento. Entonces, lo que voy a hacer es alimentar la tasa de descuento. Entonces, me ubico ahí, celda de entrada en columnas, y voy a seleccionar la tasa de descuento del 8%. Fíjese el de arriba, ¿no? Aquí, 8%. ¿Estamos? Sí, listo. Sí. Ahora le damos a aceptar. Y ahí lo tenemos. ¿Queda claro? Sí, sí. Perfecto. Ahí ya ustedes pueden tener el BAN para diferentes tasas de descuento para ambos proyectos. Aquí es muy difícil que yo pueda analizar. Entonces, para poder analizar, lo que voy a hacer es graficar esto. Es la forma más fácil de poder analizar en un gráfico. Entonces, voy a esconder esto. No eliminar, esconder, ocultar, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, voy a graficar esto. Lo marcamos, nos vamos ahora a insertar como más gráficos, gráfico de líneas. Y ahí por defecto les va mostrando, ¿no? En este caso voy a elegir la segunda. Y le doy a aceptar. Ahí está. Y ustedes aquí pueden ir aumentando el tamaño del gráfico. Para que puedan analizar. Y esto es el perfil del BAN. El perfil del BAN. Ahí está. ¿Qué es lo que me está mostrando este perfil de BAN? ¿Cuál es el comportamiento del BAN a medida que se van incrementando las tasas de descuento? A medida que se van incrementando las tasas de descuento, los valores del BAN van disminuyendo. Eso es lo que hemos sacado la conclusión en la anterior clase, que el BAN estaba en función de la tasa de descuento. A mayor tasa de descuento,
menor valor del BAN. A menor tasa de descuento, mayor valor del BAN. ¿Ok? Eso queda claro. ¿Estamos? Pero ahora, ¿qué más podemos ver? Dice una consulta, ¿por qué es que sucede eso? Ahí vamos a llegar. A medida que las tasas de descuento se incrementan, los valores del BAN de ambos proyectos van disminuyendo. Pero hay un BAN que disminuye mucho más rápido que el otro. ¿Y cuál es eso? El A disminuye más rápido que el B. Entonces, aquí pueden ver ustedes, por ejemplo. Sí, ahí, ¿qué color es el A y el B? Ya. A El A es ver, el azul. espérenme. Aquí abajito está. El BAN del proyecto A es el azul y el BAN del proyecto B es la naranja. ¿Estamos? Cuando la tasa de descuento es baja, estamos hablando entre el 0 y el 8% más o menos, el proyecto A tiene mayor BAN que el proyecto B. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense que Cuando la tasa de descuentos son bajas, el BAN del proyecto A es mayor que el BAN del proyecto B. Pero cuando la tasa de descuento ya se va incrementando a más del 8%, ya estamos por este lado, estamos hablando... Va bajando el proyecto A, ¿no? Tiene más caída, más pendiente el BAN del proyecto A. Entonces, el que tiene mayor BAN ahora ya cambia la situación, es el proyecto B. Cuando las tasas de descuento son altas, el proyecto B tiene mayor BAN. Como ustedes lo pueden ver, el BAN del proyecto B está por encima. Esta curva está por encima. Bueno, prefiero hacer con el otro. Fíjense, el BAN del proyecto B ahora está por encima que el BAN del proyecto A. Pero cuando las tasas son altas y cuando las tasas son bajas, la figura es distinta. El BAN del proyecto A es mayor que el BAN del proyecto B. Pero aquí ustedes se podrán dar cuenta que hay un punto de intersección. Hay un punto de intersección que es justamente esto. Ese es el punto de intersección. Hay un punto de intersección. Entonces, eso me va a ayudar a interpretar de la mejor manera todavía este gráfico. A ver, ¿en qué punto más o menos está eso? Podemos estar hablando entre 8 y algo más, ¿no? Está por aquí. Entre 8 y 9 más o menos podríamos poner. Y ahí van a tener el mismo BAN. 8.5. Por ahí más o menos. Aquí más o menos por ahí. Ese punto de intersección. Entonces, por debajo de ese punto de intersección, cuando la tasa de descuento está por debajo de ese punto de intersección, el mejor proyecto o el proyecto que tiene mayor BAN sería A, porque está por encima que el B. Pero cuando la tasa de descuento ya está por encima de ese punto de intersección, el BAN del proyecto B es mejor que el BAN del proyecto A. Entonces aquí yo tendría que tomar una decisión. Cuando la tasa de descuento, por ejemplo, es 6% para evaluar mi proyecto, el mejor proyecto sería A. O debería seleccionar el proyecto A. Pero cuando la tasa de descuento es 14, 12, 16 o 18, el proyecto que debo seleccionar, si fueran mutuamente excluyentes, sería el proyecto
B, porque el BAN es mayor que el proyecto A. ¿Estamos? Y enseguida vamos a ver por qué se da esa situación. Primero lo que voy a hacer es determinar ese punto de intersección. ¿Cuánto es ese punto de intersección? ¿Estamos? A ver, ¿cómo podría determinar ese punto de intersección? Es decir, ¿para qué tasa de descuento ambos proyectos generan el mismo BAN? Eso es lo que quiero preguntar. Aquí voy a colocar, a ver, diferencia BAN voy a poner entre la A y B. Para que ambos proyectos tengan el mismo BAN, lo voy a restar. Proyecto A, BAN del proyecto A menos BAN el proyecto B. ¿Estamos? Hay una diferencia de 4.53. ¿Estamos? Sí. Una diferencia de 4.53. Ahí está. Una simple diferencia, ¿no? 2.16 menos 2.12. BAN del A menos el BAN del B. ¿Estamos? Ahora le voy a pedir al Excel que me calcule eso. ¿Para qué tasa de descuento ambos proyectos tienen el mismo BAN? Eso es lo que quiero calcular, es decir, ese punto de intersección. Entonces, nuevamente me voy a ir a la barra de herramientas datos. Datos, análisis, hipótesis nuevamente, pero ahora voy a seleccionar la segunda herramienta que es buscar objetivo. Ahí está, buscar objetivo. Me va a salir esta ventanita preemergente. Me dice, definir celda. En este caso, la celda que voy a definir va a ser la diferencia de 4.53. Luego me está diciendo con el valor de cuánto. ¿Con qué valor quieres definir esa celda? Quiero con el valor de 0. ¿Cuándo va a salir 0? Cuando ambos proyectos tengan el mismo BAN. Es decir, si ambos proyectos tienen un BAN de 100 y 100, entonces 100 menos 100 va a ser 0. ¿Cierto? Cambiando qué celda. ¿Qué quiero que cambie? Quiero que me busquen la tasa de descuento que haga que ambos BAN tengan el mismo valor. Es decir, en este caso quiero encontrar esta tasa de descuento que va a ser 0 al BAN de ambos proyectos. Entonces lo doy a aceptar y ya está. Le doy a aceptar y fíjense, me encontró el Excel. El Excel me ha dado solución. 8.51%. Entonces eso lo voy a copiar aquí. 8.51%. Esta es la tasa de descuento. Me faltó el 1%. Esta es la tasa de descuento de que ambos proyectos o para ambos proyectos genera el mismo BAN. Entonces, este ¿Se punto... puede repetir este paso, por favor? Ese pasito que hizo de la fórmula. A ver, nuevamente se va a datos, análisis hipótesis, buscar objetivos. Ok, gracias. Ya tuvo, ¿no? Sí, ya todo. Ya, perfecto, muy bien. Entonces ya hemos encontrado ese punto de intersección. Ahora sí puedo interpretar de la mejor manera. Es decir, cuando la tasa de descuento es menor al 8.51%, aquí es 8.51%. Cuando la tasa de descuento es menor a 8.51%, si son proyectos mutuamente excluyentes, debo seleccionar el proyecto A. ¿Por qué? Porque tiene un mayor BAN que el proyecto B. Pero cuando la tasa de descuento es mayor a 8.51%, debo seleccionar el proyecto B. Porque tiene un BAN mayor que el proyecto A. Y si la tasa de descuento es 8.51%, me es indiferente. Puedo seleccionar A o puedo seleccionar el proyecto B. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo valor actual neto. ¿Y cuánto es ese valor actual neto? De 204.59 ambos proyectos. Fíjense, tienen el mismo BAN. ¿Estamos? El mismo BAN. Sí. Hasta ahí ya sabemos cuándo seleccionar el proyecto A y cuándo seleccionar el proyecto B. Eso va a depender de la tasa de descuento. Entonces, fíjense, aquí estamos concluyendo nuevamente que la tasa de descuento es fundamental para poder evaluar proyectos de inversión. Ahora se preguntarán, ¿por qué sucede esto?
¿Por qué sucede esto? Si nosotros nos ubicamos un poquito en el flujo, ahí se puede ver el flujo, ¿no? ¿Por qué Correcto, se sucede ve. esto? ¿Por qué se sucede esto? Ustedes pueden ver en el gráfico, el BAN del proyecto A es más sensible a los cambios en la tasa de descuento que el proyecto B. Es decir, a medida que se van aumentando las tasas de descuento, el BAN del proyecto A cae mucho más drásticamente, si ustedes quieren, tiene un mayor pendiente. Y a eso es lo que se refiere la sensibilidad. El BAN del proyecto A es más sensible ante los aumentos que se dan en la tasa de descuento. Es por eso que el BAN cae más rápido del proyecto A que del proyecto B. Ahora, ¿cuál es la razón para eso? ¿Cuál es la razón para eso? ¿Por qué el BAN del proyecto A es más sensible ante el aumento en las tasas de descuentos del proyecto B? ¿Por qué? Voy a borrar esto, espérenme un ratito. Aquí. ¿Por qué? ¿Qué pueden ver o qué pueden visualizar ustedes en estos flujos? Porque sus flujos de caja son más variables que el otro, ¿no? La razón es la composición o la estructuración del flujo de caja. Fíjense el comportamiento del flujo de caja del proyecto A y del proyecto B. Son variables ambas. La sumatoria de las dos hacen diferentes resultados. Claro, pero una varía de 100 a 400, digamos, mientras la otra es más estable, digamos. Es cuando tienes un flujo de caja más estable en tu empresa, no va a ser más propenso a que bajen tus cosas. El Ahora sí lo flujo de caja del proyecto A está más distribuido en el tiempo que el proyecto B. Está más distribuido. Es decir, el proyecto A tiene flujos de caja mayores en fechas más lejanos a la inversión. Es decir, en los últimos años Ha aumentado. tiene mayores flujos el proyecto A que el proyecto B. Mientras que el proyecto B, ustedes pueden ver los flujos más grandes están en los primeros años y no así en los finales. Último. Esa es la diferencia. Están más distribuidos el flujo de caja del proyecto A. Es por eso que es más sensible el BAN del proyecto A ante un incremento en la tasa de descuento del proyecto B. Si usted quiere, el proyecto A está generando flujos mucho más atractivos, pero al final del periodo de evaluación. Y no así el proyecto B. El proyecto B está generando flujos en los primeros años. Fíjense, 250, 250, 200. En los últimos años tiene un flujo menor, 100 y 50. Es por eso que cuando las tasas de descuento son elevados, el que va a tener un flujo o un BAN mayor va a ser el proyecto B. Pero cuando las tasas de descuento son bastante bajas, el BAN del proyecto A va a ser mucho mayor que el proyecto B. Justamente por la estructuración del flujo de caja. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. Porque no es lo mismo recibir 100 hoy que recibir 100 de aquí a un año, ¿no ve? No es lo mismo. Recibir 100 hoy a recibir 100 de aquí a un año. No es lo mismo. Hoy y 100. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Recibir hoy 100 o 100 de aquí a un año? Lo más antes posible.
Hoy. De aquí a un Hoy, año. porque estos 100 que se encuentra de aquí a un año, al día de hoy vale menos. Ah, claro. Vale menos. Por el valor del dinero en el tiempo. No sé si hoy valdrá 80 o 60, eso va a depender de la tasa. ¿Quedó claro? Claro, licencia. Muy bien. Y así nosotros podemos ir encontrando más ventajas y desventajas entre estos dos indicadores. Aquí les voy a mostrar más o menos las ventajas que hay entre estos dos indicadores. Se salió de la pantalla, dicen. No, está compartiendo. Ahora sí. Por ejemplo, estos son las ventajas y desventajas del primer indicador, que es el VAN. Una de las ventajas es considera el valor del dinero en el tiempo, el valor actual neto. Se mide en valores monetarios, ¿no? Medimos en términos monetarios, en recursos, en efectivo. Asume la reinversión de los flujos de caja a la tasa de descuento. Tiene la propiedad aditiva. Y la desventaja dificulta al encontrar la tasa de descuento, porque no es fácil encontrar la tasa de descuento, porque hemos visto que es fundamental la tasa de descuento, ¿no? Y el otro es que asume el costo de capital de manera constante. Es decir, la tasa de descuento, por ejemplo, que utilicé de 8%, estoy asumiendo que va a permanecer para los 5 años. Y ustedes saben muy bien, en la economía puede cambiar cualquier cosa en 5 años. Hace 3 años atrás estuvimos bien, no había pandemia, todo estaba bien. Ahora fíjense cómo estamos. ¿No? Y la TIR es que tiene más desventajas que ventajas. Es por esa razón también que el mejor indicador para seleccionar proyectos es el VAN. Las ventajas de la TIR, por ejemplo, considera el valor del dinero en el tiempo, lo mismo que el VAN. Se mide en términos porcentuales y es fácil de interpretar. O sea, es muy sencillito. Las desventajas, dificulta en encontrar la tasa de descuento. Lo mismo que el VAN. Asume la reinversión de los flujos de caja a la TIR. Es muy optimista este indicador. Les voy a explicar después por qué. No tiene la propiedad aditiva. No considera el tamaño de la inversión. Dificulta identificar si es inversión o financiamiento, porque nos mide en términos relativos. Y esos términos relativos puede ser tasa, y esa tasa puede ser costo, y esa tasa puede ser rentabilidad. O sea, no identifica si es rentabilidad o es financiamiento. Y puede existir la presencia de múltiplos TIR. Cuando hay la presencia de múltiplos TIR, es aquí donde interviene la TIR M. Que me corrige ese problema que puede tener la TIR. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué se refiere, por ejemplo, que el VAN tenía la propiedad aditiva y la TIR no tiene propiedad aditiva? ¿A qué me refiero con eso? Aprovechando este mismo ejemplo. Voy a ir nuevamente al libro de Excel. Esa propiedad aditiva se refiere a lo siguiente. Aquí lo voy a poner. A ver. Voy a aumentar una fila aquí. Propiedad aditiva. Si yo estoy evaluando estos proyectos de manera independiente y como ambos proyectos generan valor, entonces debería aceptar ambos proyectos, ¿no es cierto? Y mi pregunta que tendría que hacerme es, a ver, ¿cuánto voy a generar valor por ambos proyectos? Alguien dirá, el VAN total, voy a poner VAN del proyecto A más el VAN del proyecto B. Aquí. VAN del proyecto A más VAN del proyecto B. Es decir,
voy a tener un van acumulado de 74 más 19 de 194.38. Es decir, si acepto ambos proyectos, estoy hablando cuando son proyectos independientes, voy a tener un valor adicional por ambos proyectos de 194.38. Puedo hacer eso. Pero no puedo hacer eso con la TIR. Es decir, no puedo hacer esto en la TIR. Si haría lo mismo, ¿qué pasaría? Estaría diciendo, voy a tener una rentabilidad de ¿cuánto? De 19 más el 27, que sería ¿cuánto? 47.15%. No puedo hacer eso. Pero aquí sí. Esa es propiedad aditiva. Y lo vamos a verificar. Por ejemplo, a ver. Flujo del proyecto A más el flujo del proyecto B. Entonces lo que voy a hacer es sumar. Fíjense, voy a sumar aquí. Y está el flujo total que me va a generar ambos proyectos en conjunto. Y voy a calcular el BAN. Fíjense, voy a calcular el BAN. BNA. En este caso la tasa sería del 15%. Punto y coma, los flujos que generan el proyecto. Y resto la inversión. Usted puede ver ahí que me dio el mismo valor del BAN. ¿No? Exactamente lo mismo. 194.38 y 194.30. Se cumple la propiedad aditiva. A eso es lo que se refiere. ¿Estamos? Pero no así en el BAN. Perdón, en la TIR. Algo sucedió. Okay. Y no puedo hacer eso en la TIR. Miren, ¿qué va a pasar con la TIR? ¿Cuál sería la TIR total? O es decir, la TIR en conjunto de ambos proyectos. Agarro los flujos acumulados de ambos proyectos y le doy Enter. Ahí está. No son lo mismo, ¿no? Entonces no puedo utilizar la propiedad aditiva para la TIR. Es decir, no puedo sumar la TIR que me está generando ambos proyectos como TIR global. No puedo hacer eso. La TIR global sería 23%. Bueno, voy a aumentar decimales para ver cuánto exactamente. A ver, 22.76%. Esa es la TIR global de ambos proyectos y no así 47.15. Pero sí puedo hacer eso en el BAN porque se cumple la propiedad aditiva. Teniendo el BAN de cada proyecto, puedo sumarlo y hace el BAN global de 194.38. Y si calculo por el flujo acumulado de ambos proyectos, también me va a salir el mismo valor. Entonces, fíjense, ahí nuevamente hay un punto a favor del BAN y un punto en contra para la TIR. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, dicen, queda claro. Bien, jóvenes. Aquí vamos a quedar, ya es bastante tarde. Entonces, la siguiente clase es en la primera parte. En una hora voy a terminar de explicar lo que nos faltó, TIR, M, índice de rentabilidad y periodo de recuperación de inversión. Y ya en la segunda parte iniciamos con un caso que ya vamos a ir desarrollando. ¿Estamos? Ok, dicen. Bien, jóvenes. Voy a Perfecto, parar la Lisa. grabación aquí. Si alguien tiene alguna consulta.